Debes estudiar 8 horas al día para conseguirlo. O 10 horas al día. O 12 horas al día. O puede que 14. O puede que tengas que estudiar durante 18 horas al día para conseguirlo y no dormir mientras lo haces. Bienvenido, bienvenida Turbo Estudiante a mi canal una vez más. Mi nombre es Jorge Cuervo, por si acaso eres nuevo, y a través de dos proyectazos que llevamos a cabo, Turbo Memory y Alto Rendimiento Académico.com, a través de estos dos proyectos llevamos ya 5 añazos transformando la vida de miles de opositores, ayudándoles a conseguir su plaza en tiempo récord. Por eso en el vídeo de hoy voy a desenmascarar todo ese contenido, toda esa pregunta. Voy a resolver la incógnita de cuánto tiempo debes estudiar, cuántas horas son las necesarias o las más óptimas que tienes que dedicar a tu estudio para así conseguir resultados. Te adelanto una cosa, es que este es un tema muy controvertido, te adelanto que hay muchísimas opiniones y también te adelanto que si quieres tener respuesta a todas tus preguntas te quedes hasta el final, porque voy a ir punto por punto desglosando esas incógnitas para que tú misma veas o tú mismo que es todo de sentido común todo lo que vamos a ver dentro de este vídeo, y vas a ver que todas las respuestas tú ya las tienes, lo que pasa es que tienes como una banda delante de los ojos. Así que nada más, muy atenta, muy atento, porque empezamos. Antes de valorar el número de horas que debes estudiar o cuáles son las horas más potentes o cuál es el periodo de tiempo más potente que debes dedicarte al estudio, antes de meterme en esto, voy a invocar al sentido común. Voy a invocarlo. ¡Sentido común! ¿Por qué voy a invocarlo? Porque mira, el cerebro tienes que tratarlo exactamente igual que tratarías a un músculo, porque al igual que un músculo, el cerebro se va a desarrollar. Este cerebro que tenemos, esta máquina, super máquina que tenemos sobre los hombros, es capaz de crecer, de aumentar en capacidad, de aumentar en rendimiento si eres capaz de entrenarlo de forma correcta. Y al igual que pasaría con un músculo, si tú sobreentrenas, si haces esfuerzos mayores a tu capacidad, si te pasas de rosca, lo que ocurrirá es que, ¿qué va a ocurrir? Que te vas a lesionar. De igual manera que si sales a correr 8 horas te vas a lesionar con probabilidad 1. O sea, tú imagínate, a ver, mira, antes de meterlo, tú imagínate que mañana te apetece salir a correr y entonces me llamas a mí, que soy tu entrenador de carrera, y te digo que vamos a estar corriendo durante 8 horas seguidas. ¿Tú acaso, bueno, número 1, ¿vendrías siquiera a mi entrenamiento? Muy probablemente no. Pero vamos a suponer que tú que me estás viendo eres un motivado y eres una motivada de la vida y me dices, sí, Jorge, yo voy a ir a tu entrenamiento. Y entonces te vienes y empezamos a correr 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, hasta las 8 horas. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿tú crees siquiera que acabarás el entrenamiento? O sea, independientemente de si estás de correr más o correr menos, tú piénsalo, me da igual la forma física que tengas ahora mismo. ¿Tú crees que estás en condiciones de terminar un entrenamiento de 8 horas? Muy probablemente no. Y es que no solamente no acabarías ese entrenamiento, sino que ¿qué ocurriría de forma inevitable si tratases de aguantar esas 8 horas? Cuéntame, ¿qué crees que pasaría? Sí, te estoy escuchando, ¿eh? Ojo que te he escuchado, que te lesionarías. ¿Por qué? Porque el sentido común ya está aquí. Es verdad, te lesionarías, estarías hasta las narices. Y no solamente eso, sino que pasaría algo muchísimo más grave, y es que el hecho de tratar de correr 8 horas, el hecho de hacerme caso a mí por decirte, venga, vamos a correr 8 horas, el hecho de haberlo intentado y el hecho inevitable de haberte lesionado hará que tu cerebro haga una relación que no quieres bajo ningún concepto, y es que vas a relacionar el hecho de correr a un dolor tremendo. No te va a apetecer salir a correr. Es más, vamos a suponer, en un caso hipotético, que seas Superman y que aguantaras ese entrenamiento de 8 horas, que no es viable, pero bueno, imagínate que lo haces. Imagínate que aguantas 8 horas corriendo sin lesionarte. Pues la pregunta es, ¿qué pasará al día siguiente? Sí, te estoy escuchando también. Que no te vas a poder mover, que no vas a poder salir de la cama. Y esa relación de la que te he hablado antes de correr se relaciona con dolor, la vas a hacer igualmente, porque aunque no te hayas lesionado, en el supuesto caso de que esto no pasara, sí que estarías una semana sin poder moverte, sin poder salir de la cama. Por eso, adivina qué, con el cerebro pasa más o menos lo mismo, y esto es algo que puedes aplicar al resto de disciplinas. Imagínate que yo quiero aprender a bailar y lo primero que hago es meterme a una escuela de danza y me mete 8 horas de peñazo con movimientos súper artísticos raros. Pues está claro que al
minuto 30 voy a reventar, al minuto 90 voy a estar diciendo, Dios, no quiero saber nada más de esto. Y al minuto 180, o sea, a la tercera hora, voy a estar odiando el baile para siempre. Y volveré a hacer esa relación de forma inevitable de la que te acabo de hablar antes, y es que relacionaré el baile al dolor de manera inevitable por el resto de mis días. Y adivina qué, turbo estudiante, que tu cerebro también se lesiona. Lo que pasa es que no se comunica contigo de la misma manera. Es decir, tú cuando sales a correr 3 horas te lesionas y esa lesión hace que no puedas caminar. La rodilla te la rompes o no sé, tienes algún tipo de contractura o se te suben los gemelos. Es decir, tu cuerpo te comunica directamente que eres incapaz de hacer algo porque te has pasado. Has roto o has tenido una contractura o has tenido lo que sea, pero tu cuerpo te lo comunica a través de un dolor directo. Lo mismo pasaría si voy a baile, pues si hago un movimiento super fashion y, no sé, rompo fibras, automáticamente mi cuerpo me manda un mensaje directo diciéndome, ¿dónde vas? ¡Flipa! Me sigues, ¿verdad? Sin embargo, cuando tu cerebro siente una sobrecarga, no se va a comunicar de manera directa contigo y no te va a proporcionar un dolor directo que pueda relacionar con esa sobrecarga. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando tú sufres esta sobrecarga, ¿cuál es el mensaje que te envía tu cerebro? Por ejemplo, un exceso de nerviosismo. Otro mensaje claro es tener ansiedad, demasiada ansiedad, dormir mal, descansar peor, etc. Esos son síntomas de que estás teniendo una sobrecarga y si mantienes esa sobrecarga, adivina qué, tu cerebro te está diciendo para, pero no lo está haciendo al igual que te lo hace un músculo que te dice para a través de una rotura. Tu cerebro te está mandando este mensaje y si continúas en el tiempo sin hacer caso a estas señales, tu cerebro se romperá por completo en forma de ¿qué? En forma de un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, en forma de depresión, en forma de todas estas enfermedades que te garantizo no quieres tener. Entonces, habiendo dicho esto, sabiendo que tu cerebro es exactamente igual que un músculo, pero que se comunica de forma indirecta contigo, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes que estudiar? ¿Cuánto tiempo puedes dedicarte al estudio? Porque conoces a Manolo que estudia 8 horas y también a María que estudia 12. ¿Cuánto tiempo tienes que estudiar? Pero analicemos la pregunta, analicemos qué hay detrás, qué se esconde detrás de la pregunta ¿cuánto tiempo debo estudiar? Porque si te paras a pensarlo, esa pregunta no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Para resolverla vamos a volver a invocar al sentido común. ¡Sentido común! Bueno, ahora que ya tenemos al sentido común ahora con nosotros, nos va a ayudar a resolver esta cuestión, esta incógnita. Porque realmente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aprobar un examen, aprobar una oposición, aprobar tus exámenes de grado, tus exámenes de máster y hacerlo con la mayor calificación posible mientras disfrutas al máximo del proceso. Ese debería de ser tu objetivo. Entonces, si tu objetivo es ese, la pregunta jamás sería ¿cuánto tiempo debo estudiar? La pregunta sería ¿cómo hago para memorizar mucho contenido en poco tiempo mientras disfruto del proceso? Esa es la pregunta que debes hacerte. Gracias, sentido común. Sí, gracias, ya te puedes ir. ¿Lo entiendes? Ahí es donde está la cuestión, ahí es donde reside la causa y la solución del problema. Es que la pregunta jamás deberías de formulártela y esto es algo que se repite en todas las disciplinas habidas y por haber. Esto es algo que yo aprendí en mis propias carnes hace muchos años, cuando contraté por primera vez un entrenador personal. Porque sí, yo sé lo que estás pensando ahora. Sé que conoces a Manolito, que estudia 8 horas, 10 horas, 12 horas y que no se lesiona mentalmente. Sé que tienes eso en la cabeza. Pero cuando contraté a mi entrenador personal, tuve una revelación tremenda y es que me puso unos entrenamientos y unas rutinas las cuales me hicieron ver que hay una diferencia abismal entre ir al gimnasio y entrenar. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es el sol y la luna. De igual forma que no tiene nada que ver estar en la habitación, estar en la biblioteca, que rendir al máximo estudiando, que rendir al máximo memorizando, que memorizar cada uno de tus párrafos, que exprimir cada minuto de tu tiempo como nunca antes. Esas dos cosas no tienen absolutamente nada que ver. Por eso, tu foco jamás debería estar en cuánto tiempo debes estudiar. Tu foco debería estar en cómo hago para memorizar el máximo contenido en el menor tiempo posible mientras disfruto del proceso. Pero no me voy a ir de aquí de este vídeo sin responderte a esa pregunta que tenías en mente, que ya te he dicho que no tiene mucho sentido plantear. Pero vamos a ver, ¿cuál es el tiempo perfecto para poder estudiar? Fíjate, si todavía desconoces cómo utilizar tu cerebro de forma correcta, si todavía desconoces las capacidades y la potencia que tienes en tu mente, si todavía desconoces las reglas de este juego, no deberías estudiar más de 1 hora al día.
Sí, sí, sé lo que estás pensando. ¿Qué dices, Jorge? 1 hora al día, ¿pero qué me estás contando? Te lo vuelvo a repetir, no estoy hablando de echar horas como un imbécil en la biblioteca ni en tu habitación. Estoy hablando de exprimir cada minuto al máximo, de exprimirlo memorizando. Si ni siquiera eres capaz de utilizar tu cerebro de forma correcta para memorizar el contenido de tus temas, es inviable que te plantees estar 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas en el estudio, en tu habitación, en la biblioteca. No te lo deberías ni de plantear. Pero si tú empiezas a utilizar tu cerebro, si empiezas a despertar el potencial que tienes dentro, no deberías estudiar más de 1 hora. ¿Por qué no deberías estudiar más de 1 hora? Porque cuando utilizas el máximo de tu capacidad, cuando utilizas todo tu potencial que tienes aquí arriba para memorizar, tu energía va a decaer por completo. ¿Por qué? Porque muy probablemente sería la primera vez en tu vida que utilizarías tu cerebro al máximo de su capacidad. Y al igual que ocurre con un corredor cuando empieza a correr, no tiene ni pies ni cabeza que cuando empieza a correr, trate de correr 2, 3, 5, 6, 7, 10 horas. ¿Por qué? Porque se va a lesionar. Por eso lo primero que debes hacer es cambiar tu foco, dejar de pensar en el tiempo que debes estudiar para pensar en cómo puedes hacer para memorizar mucho contenido en poco tiempo, cambiar el foco de una pregunta que es limitadora, que no te lleva a ningún lado, a otra que es la que te va a acercar a tus objetivos. Lo primero que hay que hacer es ese cambio de foco, y lo segundo es comprender cómo funciona tu cerebro para aprender a memorizar. Y vas a ver que cuando empiezas a hacer esto, vas a memorizar muchísimo contenido en poco tiempo, pero el hecho de llevar a cabo esta tarea, de llevar a cabo la tarea de la memorización, vas a ver que va a requerir mucha energía. Y ahí es cuando vas a poder empezar a entrenar. Y es ahí, únicamente en ese punto, cuando tiene sentido pasar de 1 hora del máximo de rendimiento a 1 hora y 20, manteniendo la concentración, manteniendo los resultados. Cuando estés cómodo con esa 1 hora y 20, esa 1 hora 30, tratar de dilatar eso hacia las 2 horas. Conforme te vayas sintiendo cómodo, tratar de dilatar el máximo rendimiento, o sea, tratar de dilatar tus sesiones de estudio a un máximo nivel de rendimiento y de concentración a las 2 horas y media, hasta las 3 horas. Y el máximo que debes estudiar al máximo rendimiento son 3 horas al día. Y sí, te estás echando las manos en la cabeza otra vez porque conoces a Manolín que estudia 20 horas al día, ya, pero volvemos a lo mismo. No es lo mismo ir al gimnasio que entrenar, no es lo mismo ir a la biblioteca que memorizar. Porque aquí viene lo mejor, y es que los resultados que obtiene una persona estudiando únicamente 1 hora, sabiendo utilizar esto, equivalen a 10, 15 o 20 horas de esas personas que están delante de los papeles sin ton ni son, sin saber memorizar, leyendo y repitiendo, poniéndose los temarios en audio, etc. Es ahí donde está la clave, y estoy siendo bastante conservador. 1 hora de una persona que utiliza su cerebro al 100% podría equivaler perfectamente a 30 horas de una persona que utiliza ninguna estrategia. Así que ahora que has